Hoy vamos a comenzar con el contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso es aquel por el cual una persona transmite o se compromete a transmitir la propiedad de bienes determinados a otra, quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en dicho contrato y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al fideicomisario. Con respecto a la propiedad fiduciaria que podemos ver en pantalla, tiene que ver con que cuando vemos en el concepto que habla eh, de transmitir o se compromete a transmitir la propiedad de un bien determinado, se está hablando de la propiedad fiduciaria, es decir, un derecho de propiedad revocable, porque está subordinado a durar solamente hasta que se cumple un plazo o, en su defecto, a una condición resolutoria. En ese momento se va a tener que restituir la cosa, no es que perdura ya, por ejemplo, yo soy el fiduciante y le entrego al fiduciario un bien determinado en propiedad, no es que cuando va a ser propiedad de esa persona, no. Cuando termina el contrato de fideicomiso va a volver al fideicomisario, que también se va a designar en el contrato. Por eso hablamos de la propiedad, pero fiduciaria. Entonces, un ejemplo más conciso sería, si yo soy el fiduciante, le tramito la propiedad fiduciaria de una casa a mi vecina, por ejemplo. Mi vecina va a ser el fiduciario. Entonces, o sea, mi vecina se va a obligar a alquilarla y entregarle los alquileres, por ejemplo, a mi sobrino, que en este caso va a ser el beneficiario. Y le va a entregar los alquileres hasta, por ejemplo, pongo una condición, no voy a poner un plazo, pongo una condición resolutoria, que es cuando mi sobrino llega a la mayoría de edad. Entonces, cuando mi sobrina llega a la mayoría de edad, mi vecina o mi vecino tendrá que restituirme la casa o dársela a quien yo haya designado en el contrato como fideicomisario. Bueno, los caracteres de este contrato, como bien podemos ver, es que es bilateral, es oneroso, es consensual, es formal, es nominado. Básicamente son los caracteres, por así decirlo, generales, ¿no? De un contrato que básicamente casi todos los contratos son bilaterales, son onerosos, también algunos son gratuitos, pero estos caracteres son los generales de un contrato, digamos. Ahora vamos con la forma. Básicamente, la forma de este contrato de fideicomiso, el principio general es que eh, debe inscribirse en el registro público que corresponda en instrumento, tanto público como privado. Hay una excepción, que es cuando el contrato recae sobre bienes cuya transmisión debe ser celebrada obligatoriamente por instrumento público. Ahí es cuando vemos en pantalla que dice que puede ser por instrumento público o privado, pero salvo esta excepción, que es cuando los bienes necesitan, para su transmisión, necesitan ser registrados o inscriptos por instrumento público, esa es la excepción. O sea, por regla general puede ser público o privado, pero la excepción es que cuando se trata de bienes cuya transmisión debe ser sí o sí por instrumento público, ahí no existe la posibilidad de hacerlo privado. Eh, ¿Qué pasa? Porque si no se hace por instrumento público, el contrato va a valer como promesa de otorgarlo. Entonces, si estos bienes se incorporan una vez celebrado el contrato, alcanza con que se cumplan las formalidades para hacer la transferencia y con que se transcriba el contrato de fideicomiso en el acto respectivo. Ahora llegamos a lo que son los sujetos, ¿no? De este contrato, o sea, las partes de este contrato. Como bien vemos, son cuatro. Tenemos al fiduciante, al fiduciario, al beneficiario y al fideicomisario. El fiduciante, primero es el que crea el contrato, es el que crea el fideicomiso y aquel que transmite los bienes, de los cuales es propietario y se los va a transmitir al fiduciario. El sujeto o la parte que vamos a conocer como fiduciario recibe los bienes y está obligado a darle los frutos de lo recibido al beneficiario y a entregar los bienes a la persona designada en el contrato. ¿Qué pasa? Pueden ser fiduciarios las entidades financieras autorizadas a funcionar como tales y también las personas jurídicas que autoriza el organismo de controlador de los mercados de valores. Es decir, que
puede ser tanto una persona física como una persona humana, ¿no? Y también cabe destacar que el fiduciario también puede ser el beneficiario, eh, pero nunca puede ser el fideicomisario. Es una aclaración que hay que tener en cuenta, porque el fiduciario puede ser también el beneficiario, es decir, al que por ejemplo, yo soy el fiduciante, le entrego la cosa al fiduciario, y ese fiduciario también va a ser el beneficiario a su vez. Es decir, va a usar y gozar de las cosas y también va a percibir los frutos. El beneficiario, que es, valga la redundancia, quien se beneficia con lo producido, ¿no? Que obtiene el fiduciario con esos bienes, desde que comienza el contrato hasta que termina. Y también puede existir otro al hacer el contrato. Pueden ser beneficiarios el fiduciante, el fiduciario o el fideicomisario. Eh, ¿Pueden designarse varios beneficiarios? La respuesta es que sí, y se beneficia por igual. Incluso si alguno no acepta o renuncia o no llega a existir, los demás pueden tener el derecho de acrecentar o designar beneficiarios sustitutos. Eh, ¿Qué pasa si algún beneficiario, o sea, si ningún beneficiario acepta y todos renuncian o tampoco llegan a existir? Entonces, en este caso, el beneficiario va a ser el fideicomisario, aquella persona a la cual se designa entregarle el bien determinado cuando termina el contrato. Y si el fideicomisario renuncia o no acepta o tampoco llega a existir, el beneficiario es el fiduciante, es decir, el que tiene la propiedad eh, de ese bien, ¿no? El derecho del beneficiario, aunque no haya aceptado, puede transmitirse por acto entre vivos o por causa de muerte. Obviamente, salvo disposición en contrario del fiduciante. Y por último, tenemos la figura del fideicomisario, que aparece recién cuando termina el contrato. Y es la persona que va a recibir los bienes dados en propiedad fiduciaria al término de este contrato, al término del fideicomiso. ¿Quiénes pueden ser fideicomisarios? El fiduciante, el beneficiario o una persona distinta de ellos, es decir, un tercero. ¿Y quién no puede ser fideicomisario? Como bien dijimos antes, el fiduciario. Si ningún fideicomisario acepta, todos renuncian, no llegan a asistir, el fideicomisario es el fiduciante. Hay que acordarse de eso. Y la diferencia eh, general entre el fiduciario, beneficiario y el fideicomisario es que el primero es decir, el fiduciario va a administrar el bien y también va a cobrar por dicho trabajo. En cambio, el beneficiario solamente va a recibir durante el contrato los frutos de ese bien y el último, que es el fideicomisario, va a adquirir el bien cuando termine el contrato. Bien, el contenido del contrato del fideicomiso, ¿no? En primer lugar, el contrato de fideicomiso debe contener, primero que nada, la individualización precisa de los bienes objetos del contrato. Esto es importante para el fiduciario, ya que si son bienes registrables, tienen que inscribirlos a su nombre. Y si no los tiene, y si no lo son, tiene que saber qué bienes reclamar, si no se lo entregaron al celebrar el contrato. Si no se puede individualizar al celebrar el contrato, al menos se deben describir los requisitos y características que deben tener los bienes. En segundo lugar, tenemos el modo en que otros bienes pueden ser incorporados al fideicomiso, ¿no? Que es importante establecer, por ejemplo, el proceso de reinversión de los frutos de los bienes fideicomitidos que generan un aumento en el patrimonio. Luego tenemos el plazo a condición, que es a lo que está sujeto la propiedad fiduciaria, ¿no? Que como bien sabemos el plazo o la condición resolutoria es cuando finaliza o se extingue una forma de extinguir eh, el contrato de fideicomiso. En cuarto lugar tenemos la identificación del beneficiario o la forma también de determinarlo, ¿no? Porque el beneficiario es quien va a recibir los bienes fideicomitidos, por eso debe ser individualizado o individualizable. Por ejemplo, un caso, un ejemplo muy concurrente es un bebé que todavía no nació. Entonces, eh, tenemos la posibilidad de individualizarlo o que sea individualizable. Luego tenemos el destino de los bienes, ¿no? El destino de los bienes al finalizar el fideicomiso, con indicación
del fideicomisario, a quién debe transmitirse o la manera de determinarlo también a este fideicomisario, que es a quien se le va a entregar los bienes una vez que termine este contrato de fideicomiso. Después tenemos el contenido debe tener los derechos y obligaciones del fiduciario y también los modos de sustituir a esta persona si llegara a cesar, ¿no? Su responsabilidad en el contrato. Eh, Más adelante vamos a ver lo que son los derechos y obligaciones de esta parte del contrato, pero bueno, cabe aclarar que en el contenido del fideicomiso sí o sí tiene que estar sus derechos y obligaciones y además la forma de sustituirlo en el caso de que cese. Ahora tenemos el plazo o la condición resolutoria, que básicamente es la forma de extinguir el contrato, una de las formas de extinción del contrato de fideicomiso, que como bien vemos, el plazo puede hacerse por un máximo de 30 años. Desde que se hace el contrato es cuando se empieza a contabilizar, pero existe una excepción, que es algo que la excepción es que el beneficiario sea una persona incapaz o una persona con capacidad restringida, donde la duración es hasta su muerte o hasta que cese su incapacidad o restricción, ¿no? Si venció el plazo, no se nombró un destinatario, el bien pasa al fiduciante o a sus herederos. Y también cabe destacar que sí, como bien vemos, el plazo es máximo de 30 años. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, pacto un plazo superior? Es decir, un plazo de 50 años. Bueno, se reduce el tiempo al máximo previsto, que es de 30 años. Es decir, yo pacto un plazo de 50 años, ok, el plazo se va a fijar entonces al máximo que de 30. Va a reducir 20 años, porque, como bien dijimos, el plazo es máximo 30 años. ¿Y qué pasa o qué ocurre cuando se cumple la condición resolutoria o pasan los 30 años? En ese caso, cesa el fideicomiso, salvo que las partes obviamente decidan renovarlos. Además, el fiduciario deberá transmitir los bienes a quien se designa en el contrato, que va a ser el fideicomisario. Si no se designó, se lo transmite al fiduciante o a sus herederos. Obviamente que la condición debe cumplirse dentro del plazo máximo de 30 años, pasado los cuales cesa el fideicomiso. Es decir, la condición tampoco puede durar toda una vida. El plazo es para ambos. O sea, el plazo normal, si se estipula por plazo, es máximo 30 años. Y si se estipula por condición resolutoria, esa condición no puede exceder los 30 años. Eh, entonces, si se pasa o si se pasa esos 30 años, ya el fideicomiso se da por terminado, ya cesa. Ahora tenemos tres tipos de fideicomiso. Tenemos el fideicomiso en garantía, el fideicomiso financiero y el fideicomiso testamentario. ¿Qué es el fideicomiso en garantía? Básicamente es un contrato constituido con fines de garantía donde el fiduciario puede aplicar el dinero que ingresa al patrimonio al pago de los créditos garantizados. Incluso puede aplicar otros bienes a la garantía según lo pactado, ¿no? En el contrato. Ahora, ¿cómo funciona este contrato? O sea, si una empresa necesita un crédito bancario para obtener dichos fondos, constituye un contrato de fideicomiso de garantía, mediante el cual cede a un fiduciario la propiedad fiduciaria de un bien determinado. Entonces, el fiduciario debe, ante un incumplimiento del pago del crédito pedido, liquidar ese bien y saldar la deuda. Pero, si no se verifica el incumplimiento, una vez cancelada la totalidad de la deuda, restituye la propiedad plena del bien al deudor, es decir, a la empresa fiduciante. Ahora tenemos el fideicomiso financiero. Que el fideicomiso financiero, en este caso el contrato, es aquel contrato de fideicomiso en el cual el fiduciario va a ser una entidad financiera, es decir, un banco, o también una sociedad que se encuentra autorizada por el organismo de controlador de los mercados de valores como tal, ¿no? Y los beneficiarios en este contrato van a ser los titulares de los títulos de valores garantizados con los bienes transmitidos. Ahora, este contrato de fideicomiso financiero tiene un funcionamiento en donde el fiduciante tiene una cantidad de créditos y se los transfiere a un tercero, que va a ser el fiduciario.
el cual emite títulos para colocarlos entre el público. Es decir, el fiduciario tiene una cantidad de créditos, ¿no? Esos créditos se los voy a transmitir a, a un tercero, que va a ser el fiduciario. Y ese fiduciario, ese tercero, lo va a colocar entre el público. Esos títulos que va a emitir el fiduciario son los certificados de participación, que son las acciones, para colocarlos entre el público. ¿Qué pasa? Los que los adquieren pasan a ser beneficiarios. En caso de que el patrimonio fideicomitido sea insuficiente, se hace una asamblea con los tenedores de los certificados para que decidan cómo van a administrar y a liquidar el patrimonio a partir de ahí. El fiduciario tiene la facultad, como bien dijimos, de emitir certificados de participación, en ese dominio fiduciario o títulos representativos de deuda que son garantizados con esos bienes emitidos para colocarlos entre el público a inversores y así transformarlos en activos líquidos. Entonces, la diferencia entre el fideicomiso común y el fideicomiso financiero es que en este último se emiten títulos de valores, es decir, certificados de participación y títulos de deuda. Entonces, sabemos que el contenido de este contrato es el mismo que para el fideicomiso común, pero se suman también las condiciones para emitir los títulos valores, es decir, las reglas para que los beneficiarios tomen decisiones, como por ejemplo, previsiones ante insuficiencia o insolvencia del patrimonio fideicomitido, y también, además de que los beneficiarios tomen decisiones, también la denominación o identificación particular del fideicomiso financiero. Por último, tenemos el fideicomiso testamentario, que es aquel contrato del fideicomiso constituido por testamento, que debe contener lo mismo que el contrato de fideicomiso, es decir, identificar los bienes, el beneficiario, el plazo, el fideicomisario, etc. Y también el plazo es máximo de 30 años y se computa a partir de la muerte del fiduciante. Bien, ahora vamos a hablar de el fiduciario, que es una parte muy importante de este contrato de fideicomiso porque va a ser aquella parte que va a tener la propiedad fiduciaria hasta que termine el contrato, ¿no? Hasta que termine dicho contrato se cumple la condición resolutoria, que tiene diferentes derechos y obligaciones y además tiene una forma de cesar en su cargo, por así decirlo, una forma de cesar como fiduciario. Primero que nada, el fiduciario tiene una responsabilidad solidaria. ¿Qué significa esto? Que el fiduciario debe cumplir sus obligaciones con la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios, por así decirlo, es como se conoce, que actúa sobre la base de la confianza depositada, ¿no? Que se tiene en él. Entonces, si se designa a más de un fiduciario para que actúen simultáneamente, en forma conjunta o también puede ser en forma indistinta, su responsabilidad es solidaria por el cumplimiento de las obligaciones del contrato. También tiene una parte en la que debe rendir cuentas de su actuación. Entonces, la rendición de cuentas puede ser pedida por el beneficiario, por el fiduciario o por el comisario. Y además, esta cuenta debe ser rendida con una periodicidad de no más de un año. También el fiduciario tiene a lo que se conoce como dispensas prohibidas, que significa que no se puede liberar al fiduciario de la obligación de rendir cuentas, ni tampoco de la culpa o el dolo en que puede incurrir él o sus dependientes, ni tampoco de la prohibición de adquirir para sí los bienes fideicomitidos. Tenemos como en cuarto lugar a lo que se conoce como el reembolso de gastos. El fiduciario tiene derecho a este reembolso y a una retribución, ambos a cargo de quien se estipula en el contrato. Si la retribución no se fija en el contrato, la debe fijar el juez teniendo en consideración la índole de la encomienda, ¿no? La importancia de los deberes a cumplir, la eficacia de la gestión cumplida, etc. Tenemos la contratación de un seguro, que el fiduciario está obligado a contratar un tipo de seguro por responsabilidad civil, que cubra los daños causados por las cosas, eh, por las cosas objeto de... Tenemos a lo que se conoce como acto de disposición y gravámenes,
donde el fiduciario puede disponer o grabar los bienes fideicomisivos cuando lo requieran los fines del fideicomiso. Si se nombran varios fiduciarios, es decir, si existe un condominio, los actos de disposición deben ser dados por todos conjuntamente, excepto pacto en contrario, y ninguno puede ejercer la acción de partición mientras dure el fideicomiso. Y también, por último, tenemos la legitimación. La legitimación para ejercer acciones. El fiduciario tiene la legitimación para ejercer todas las acciones que correspondan para la defensa de los bienes fideicomisarios, ya sea contra terceros, el fiduciante, el beneficiario o el fideicomisario. También el juez puede autorizar al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario a ejercer acciones en sustitución al fiduciario cuando éste no lo haga sin motivo suficiente. Y tenemos al cese, ¿no? Del fiduciario. ¿Cómo cesa eh, el sujeto de fiduciario? Entonces, el mismo cesa en su calidad de tal por las siguientes causas. Primero, si es removido por el juez, que debido al incumplimiento de sus obligaciones o también por su imposibilidad, ya sea material o jurídica, para cumplir su función, ya sea a pedido del fiduciante, a pedido del beneficiario o del fideicomisario con citación del fiduciario. También por su incapacidad declarada y también por su muerte si es una persona humana. Si es una persona jurídica, tenemos a lo que es, puede ser también por disolución o por quiebra o liquidación. Y por último, tenemos por renuncia, si está pactada o en caso de una causa grave o imposibilidad material jurídica de desempeño de la función. Lo que tiene la renuncia es que tiene efecto después de la transferencia del patrimonio objeto del fideicomiso al fiduciario sustituto. ¿Y cómo se hace este reemplazo y el destino de los bienes en caso de que cese el fiduciario? Lo reemplaza el sustituto indicado en el contrato o al designado. Si no lo hay o no acepta, el juez designa a una de las entidades autorizadas. Los bienes fideikomitidos deben ser transmitidos al nuevo fiduciario. Aceptación y fraude. Básicamente la aceptación para recibir las prestaciones del fideicomiso, el beneficiario y el fideicomisario, los mismos deben aceptar su calidad de tal. Entonces la aceptación se presume en primer lugar cuando intervienen en el contrato de fideicomiso. En segundo lugar, cuando realizan actos que inequívocamente suponen su aceptación. Es una aceptación tácita. O también cuando son titulares de certificados de participación o de títulos de deuda en los fideicomisos financieros, como bien lo habíamos mencionado antes. ¿Y qué pasa si no hay aceptación? Se puede pedir al fiduciario fijado un plazo. En caso de que no prospere, debe solicitarle al juez que haga el pedido de aceptación, es decir, que lo intime. Y luego tenemos el fraude, que el fraude, el beneficiario y el fideicomisario pueden reclamar que se cumpla el contrato y se revoquen los actos realizados por el fiduciario en fraude de sus intereses, sin perjuicio de los derechos de los terceros interesados de buena fe. Y por último, tenemos la extinción de este contrato, que básicamente tenemos tres razones. Primero que nada, por el cumplimiento del plazo, o sea, por el cumplimiento del plazo que se ha sometido, eh, o que venza también el plazo en el máximo legal, es decir, que llegue a los 30 años. También por el cumplimiento de la condición, ¿no? Por el cumplimiento de la condición resolutoria que se ha impuesto. Es decir, como bien habíamos dicho en el ejemplo al principio, cuando yo le otorgo un bien, le transmito un bien determinado eh, a mi vecina y mi vecina tiene que ejecutar, tiene que ejercer esa propiedad entregándole los frutos que genere ese bien a mi sobrino hasta que cumpla la mayoría de edad. Entonces, cuando llega la mayoría de edad, se termina el contrato de fideicomiso. También tenemos por la revocación del fiduciante, es decir, eh, si se reservó en el contrato esa facultad, ¿no? Y también vale aclarar que no tiene efecto retroactivo y es ineficaz en los fideicomisos financieros una vez iniciada la oferta pública de los certificados o títulos de deuda.
y también por cualquier otra causal prevista en el contrato. Luego, como bien vemos en pantalla, que pusimos qué pasa cuando finaliza el contrato, porque está bien, se cumple el plazo, se cumple la condición, se revoca por el fiduciante o por otra causa que se encuentre factada. Pero ¿qué pasa? Cuando finaliza, el fiduciario está obligado a entregar los bienes al fideicomisario o a sus herederos, sucesores. También otorgar los instrumentos y por último contribuir con las inscripciones registrales que correspondan.